queridos amigos de Contexto. Aquí hemos vuelto a la modalidad virtual para prevenir, ¿verdad?, estos contagios del COVID-19. Y nos acompaña el periodista y amigo Pedro Cava, también vía virtual. Y con Pedro vamos a analizar varios factores de actualidad. Comenzaremos hablando sobre una posible recomposición del PLD. Sabemos que el domingo 14 hay una reunión muy importante donde se elegirán nuevos miembros, tanto del comité político como del comité central. Y hay gran expectativa entre sus miembros porque ellos piensan que de esta manera se puede democratizar este partido y hasta salvarlo de lo que ellos llaman un pseudo secuestro de algunos miembros. Pedro, vamos a comenzar con este tema. Queremos también tocar otros en otros segmentos. Bienvenido a este programa Contexto. Y háblame un poco, tú que tienes tanta experiencia en el aspecto político, ¿tú crees que el PLD rebasará y volverá a ser un partido fuerte como lo fue en los últimos años y en las últimas elecciones? Mira, esa es precisamente una de las interrogantes más importantes que debemos hacernos todos los que seguimos los temas políticos del país. Porque el Partido de la Liberación Dominicana tiene un liderazgo difuso en este momento, absolutamente difuso y sin perspectivas. Porque el licenciado Danilo Medina es un buen operador de partido, pero es un partido asediado por la justicia, como está ahora mismo, con un líder, es él, que se identifica impedido de ser opción presidencial. Es un partido, evidentemente, con muchas nubes que tapan el firmamento de esa organización política. O sea, uno no sabe hasta dónde va a parar. Y el liderato ahí, a partir de Danilo, es también dudoso. O sea, tú no alcanzas a ver una figura que tenga brillo suficiente para ensalzarse e imponerse al resto de la alta dirigencia que quedó en el PLD y surgir como una opción, no solamente de liderazgo del partido, sino también opción presidencial en nuestro país. Las organizaciones políticas que no tienen en su seno a potenciales candidatos presidenciales que tengan ya suficiente arraigo popular, no tienen futuro inmediato. Yo, luego del desgaste que significó un ejercicio gubernamental de Danilo Medina, que secuestró en gran medida esa organización política, utilizó todos los recursos del Estado únicamente orientados a procurar su prosecución en el poder y además para poner toda la fuerza del Estado y hacer salir, como lo hizo salir a Leonel Fernández, desconociendo que el único miembro de esa organización que ha hecho un liderato nacional es Leonel Fernández. Ese partido a mí me parece una interrogante grave, pero además con un efecto que puede ser incluso el que lo lleve a ser un partido minoritario en muy corto tiempo, y es el siguiente. Como no tiene un proyecto de poder con vistas al 2024, el hecho de que se persista en una solución propia dentro del PLD y no se busque la reunificación de ese partido alrededor de Leonel Fernández, que es la única opción que tienen a la vista, que es el que está no solamente autorizado legalmente para presentar, sino que tiene el trabajo hecho. Ese partido lo que se va a constituir es un obstáculo para ellos y para Leonel. Porque una cosa, para ellos mismos y para Leonel. Sin embargo, Pedro, muchos han dicho y se han hecho eco en los medios de que Leonel cometió, según ellos, un tremendo error de irse del partido, de dividirlo, y que volverán, que el Partido Verde, los integrantes del Partido Verde volverán al PLD masivamente. Han acotado a algunos periodistas. ¿Cuál es tu opinión? Lo que hay ahora es todo lo contrario.
es una salida de cuadros importantes del PLD que están incorporando a la fuerza del pueblo. Está al revés. Y aunque el PLD conserve una representación congresional importante, y fue segundo más votado. Y muchos jóvenes nuevos. Eso se puede esfumar, como se esfumó el Partido Reformista, como se esfumó el PRD. Eso se puede esfumar en tiempo más corto que lo que uno imagina, porque no tiene posibilidad de regreso. En nuestro país el presidencialismo está demasiado acentrado y la gente se reúne alrededor de lo que son opciones de poder. En el PLD no se alcanza a ver ninguna opción de poder. El propio Gonzalo fue una improvisación de Danilo para tratar por intermedio de Gonzalo de traspasarle lo que él creía que era un liderato nacional importante, arrollador, y no lo fue, Entonces, al acontecer eso, yo dudo que un partido, mire, ese partido ya no tiene una plataforma programática, ya no tiene una plataforma ideológica, está tratando de definirla. Yo quisiera saber hacia dónde van a conducir los resultados del Congreso que están realizando, porque es difícil. Incluso se habla, Pedro, de que el presidente Danilo Medina será el nuevo presidente de este partido. ¿Y qué sentido tiene tú colocar a un presidente que no es opción presidencial, impedido por la Constitución y probablemente perseguido de la justicia? Porque le están picando ya muy cerca las acciones de persecución judicial, ya están casi a las puertas. Entonces yo sinceramente lo que sí veo ahí es un desconocimiento de la realidad, una especie de introspección que no da resultados. O sea, ellos creen que tienen la solución, pero no alcanza a verse qué solución tienen por ellos mismos, encerrados en su propia red, sí, atrapados en su propia red. Ellos han dejado claramente ver de que no tienen la solución. De hecho, ellos lucen muy preocupados por la situación del partido. Y yo pienso que toda esta dirección hacia una renovación es parte de esta misma preocupación y de que las bases del partido pues vean que hay nuevas posibilidades de democratización, porque este comité central tan cerrado había obviado a muchos PLDistas durante años. ¿Cómo es que funciona? Vamos a explicar un poco cómo es que funciona. El comité político es el que elija el comité, al revés. El comité central es el que elija el comité político. Así es la estructura hasta hoy. No se sabe si del Congreso va a resultar otra cosa. Eso es una de las cuestiones. Pero mira, ningún partido que no tenga líderes que la gente lo sienta con suficiente arraigo tiene posibilidad, por lo menos en el corto plazo, de recomponerse. Eso es muy difícil. Y además, ¿cuál es el pensamiento ideológico, te repito, del PLD ahora mismo? El bochismo. Pero el bochismo lo tiene también Leonel. Entonces la gente se preguntará, bueno, ¿cuál de los dos es que representa el bochismo? El que no se desgastó fue Leonel durante los últimos 8 años. El que se desgastó fue Danilo, el que se desgastó en el ejercicio de poder y en todas las dificultades que hoy muestra el sistema institucional dominicano, los problemas económicos sociales que se han agravado ahora con la pandemia. Todo eso revela que el PLD está nadando contra corriente. Si procura, yo sinceramente la única opción que le veo al PLD es procurar acercarse a Leonel, para que Leonel, con nuevos bríos y ahora fresco, porque no participó de los 8 años de poder, ni él ni su gente, pueda recuperar el liderazgo y ellos pasar, el mismo Danilo, a un papel de segundo nivel y dejar que las cosas fluyan.
pero eso es lo que no se está viendo. Pero oye la trampa es el siguiente. ¿Dónde que está la base política de Leonel? Leonel hizo mucha base política en los sectores populares no militantes del PLD, pero su mayor sustento, porque lo demostró, tuvo un 50% contra el poder, contra el gobierno, dentro de esa misma, de la base del PLD. Imagínatelo ahora, ya libre de la persecución del Estado, como estaba aquella vez. Ese 50% tiene que estar latiendo ahí dentro de ese partido. Él se ha llevado una buena parte, pero tiene que haber mucho más. Yo creo que el problema grave aquí es que Leonel depende precisamente del PLD para poder constituirse en una opción en el 2024. Para el corto plazo, pues ese sería el corto plazo. Para un largo plazo no. Es probable que él tenga suficiente fuerza, luces, pensamiento económico, social, que pudiera desarrollar, conformar con una buena propuesta programática e ideológica y desarrollar una opción de poder. Pero en este momento, la opción de Leonel depende mucho de que el PLD lo siga. De que el PLD lo siga. No basta la ascendencia que consiguió fuera del PLD, que es bastante. Leonel es lo único parecido, desde el punto de vista del liderazgo político, a Joaquín Balaguer, a Bosch y a Peña Gómez. Esa gente no solamente tenían ascendencia dentro de sus propias formaciones políticas, sino también en sectores populares importantes. Leonel tiene eso. Pero para hacer un proyecto de poder, para tú llevar más de 2 millones de personas a las urnas en un proceso comercial, tú tienes que tener una estructura política que esté representada en todo el país, que con lideratos medios y bajos que movilicen a la gente, que son los que hacen que la gente vaya a votar. La gente cree que cuando se movilizan 2 millones de personas a las urnas, y en las últimas elecciones mucho más de 2 son los ganadores, siempre obtienen por encima de 2 millones. Eso se obtiene únicamente con arraigo popular. No, es con un sustento, con una maquinaria política distribuida por todo el país, por todos los barrios, por los más importantes del país, que son los que recogen ese voto, le hacen conciencia de su responsabilidad y lo llevan a votar. Entonces yo creo que mientras más insiste el PLD en constituirse de nuevo en una opción y en crear lideratos nuevos, más tiempo pierde y más perjudica a Leonel. Aquí el que está en una posición bastante cómoda es el PRM y el presidente Luis Abinader, que no solo tiene que hacer un gobierno más o menos bueno para estar claro que no va a tener oposición en el 2024. Y en eso está el presidente. Ese activismo que tú ves del presidente es porque sabe, primero, que la pandemia le impone un esfuerzo mayor de trabajo desde la presidencia, la pandemia se lo impone. Y en segundo lugar, porque el terreno político es de él en este momento. Y si lo sabe capturar, si lo sabe asegurar y meterlo en su mochila política, es muy difícil desplazarlo para el 2024. Como está haciendo, el presidente Luis Abinader tiene una gran popularidad en este momento en todas las clases sociales y en todas las partes del país, pero por supuesto, esto dependerá de cómo termine manejando la pandemia, de la aplicación de las vacunas, de cómo pueda manejar esta situación económica tan difícil que tenemos, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo. Pero el PLD y Leonel Fernández, como tú bien dices, y toda la oposición, también juega un papel muy importante, incluso en la misma permanencia de Luis Abinader. ¿Qué te parece esta propuesta de recorte de fondos a los partidos políticos en este momento? Y si Leonel Fernández tendrá o no el porcentaje, según hubiese tenido más del 5% en estas pasadas elecciones, esto se ha debatido mucho. Bueno, mira, ya incluso para que seamos sinceros, ellos deben pelear lo de la fuerza del pueblo
por conseguir esa calificación de segunda fuerza por representación y por voto en las urnas. La verdad es que hay un aspecto de la disputa que le da cierto beneficio a la hora de definir esto en un plano superior, Tribunal Superior Administrativo o Constitucional, y es que la votación a la presidencia en las elecciones pasadas realmente superaron el 5% a favor de Leonel. Lo que pasa fue que la Junta sumó las elecciones anteriores, las municipales, a la presidencial, y eso fue lo que lo dejó en 4 infracción. Pero si se aplica estrictamente el concepto constitucional de que se califica de mayoría lo que obtenga más del 5% en las elecciones presidenciales, él obtendría eso. Ahora bien, mira, la situación es tal, desde el punto de vista de la favorabilidad de factores alrededor de Leonel, que él aún sin esos recursos tiene posibilidades de seguir adelante con su proyecto y de recibir el respaldo que él necesita de sectores de poder. Los políticos se mueven siempre sobre la base de grupos de poder que les ven potencialidad y lo apoyan. Leonel demostró, por ejemplo, que en los 8 años de Danilo se mantuvo alrededor, su fuerza política hacia el interior del PLD se mantuvo. Tuvo 8 años sin recibir el respaldo del Estado y pudo salir adelante. Y le sumó a Danilo Medina. Incluso su proyecto costoso, que es Fuglode, lo pudo financiar gracias al respaldo que tiene de grupos que lo consideran todavía una opción política. O sea, él puede sobrevivir. Y por otro lado, tú dices que ¿qué opino acerca de la reducción de la entrega de la partida presupuestaria que se acuerda a los partidos? Primero, tenemos que tener claro que estamos en medio de una pandemia, una situación emergente. El gobierno, esos dineros los va a usar, esos 600 tantos millones que le redujo de la partida a los partidos, para, ha dicho, un proyecto importante, construir una nueva universidad autónoma de Santo Domingo en la parte este de la capital. La capital reúne el 45-47%, el Gran Santo Domingo reúne el 45-47% de toda la población nacional. Y una universidad autónoma de Santo Domingo en la región este daría servicio también a Santo Domingo Este y a Santo Domingo Norte. O sea, no tendrían que venir del fondo del Gran Santo Domingo hacia la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la liberaría bastante de la demanda que tiene ahora mismo. Lo que mucha gente se pregunta, eso sí, ahí sí te voy yo a ser sincero, es si conviene al país repetir el modelo de la UAS en la región este. Si la versión de la UAS que se instale en la región este no debiera ser una universidad orientada más bien hacia profesiones que tengan sentido, que demande ahora mismo la economía. ¿Para qué seguir formando los mismos profesionales que forma la UAS aquí? ¿Por qué no se hace de que de esa UAS extendida sea un centro de formación al estilo de un politécnico de alto nivel? Y además, o que se incorpore, o que se incorpore a la demanda. Tú sabes que estamos en la 4ª era industrial. Ya se está hablando ya de utilizar enteramente los desarrollos de las altas tecnologías para poder involucrarse con el desarrollo. O sea, una nación que no tenga una suficiente formación técnica o tecnológica no puede pensar en entrar a la competencia del mundo globalizado si no tiene una basamenta preparada que sea sustento técnico de ese desarrollo. Y lo que se está pensando aquí es de ciencia y tecnología, que es lo que pudiera ser justificar una inversión de 600 millones de pesos
allá en Santo Domingo Este. Esa es otra cosa que habría que discutir. Repetir el modelo de la UAS en Santo Domingo Este nos parece un desaprovechar la oportunidad para dar un salto adelante. Totalmente de acuerdo contigo, tanto en las carreras que se ofrecen, como también, Pedro, y no podemos dejarlo de decir, en el modelo administrativo, porque aunque desconozco esos datos a profundidad, también sé que la UAS tiene un presupuesto muy grande y aparentemente siempre que no alcanza, por no decir mal administrado. Si tomamos profesores de otras universidades que siempre dan sus clases, que ganan un tercio de lo que ganan ellos y siempre van a sus clases, habría que ver, habría que estudiar mejor lo que es el modelo también administrativo de la UAS, que obviamente ojalá hubiera muchísimas universidades estatales o muchísimos campus de esa universidad estatal, pero hay que ver muy bien cómo es que se están manejando los fondos, porque ha habido mucho ruido alrededor de eso, de manera que eso también hay que estudiarlo antes de replicar ese modelo, como tú bien dices. Sí. Bueno, esa es la situación. Me parece que, por tanto, el gobierno no tiene, los partidos políticos difícilmente puedan elaborar entre ellos, y aquí estamos hablando de todos los que están en la oposición, o sea, los que no están en el gobierno, difícilmente puedan elaborar un discurso de conjunto que le haga oposición a esa decisión administrativa de reducir la partida que se le va a asignar a los partidos, porque tampoco tienen tarea. Es que este es un año, desde el punto de vista del trabajo político, este es un año muerto. Entonces lo que quiere esa decisión es que esos recursos presupuestarios tengan efectos reproductivos inmediatos. Como quiera que sea, invertir en una nueva universidad te mueve muchísimos recursos, tanto para la construcción misma, equipamiento, así como también las perspectivas y expectativas que crea en una población, digamos que la del Gran Santo Domingo, ya orientada hacia el este y el norte y el oeste, que muy probablemente te justifique ese cambio de dirección de esa partida presupuestaria. Pero casi nos vamos a la pausa, pero quiero preguntarte un poco para ya cerrar este capítulo del PLD. ¿Qué crees sobre las personas que suenan para los políticos que suenan y miembros del PLD para secretario general, que muchos de ellos fueron parte de los que estaban aspirando al candidato presidencial en el PLD, como Andrés Navarro, como Rubén Bichara, Tito Vidal y Michelle Marioso, algunos de ellos también, como dije. Mira, no hay una cosa que se sobrevalore más que los políticos dominicanos. Desde que los eligen candidato a regidor o lo eligen candidato a regidor en procesos comerciales abiertos, ya ellos se creen presidenciables. Por ahí comienza la cosa. Es una enfermedad que tenemos en los huesos de creernos presidenciables. Lógicamente, eso lo alimentó lo que llaman muchos de ellos la chepa histórica de Lionel del 96, que por ser señalado por Bosch e impuesto prácticamente a toda la dirigencia que aspiraba dentro del PLD, resultó ser el más votado en una confrontación con Peña Gómez, nada menos. Y después un gobernante que salió exitoso. Lionel abandonó el poder en el 2012 con una de las apreciaciones más altas que ha tenido cualquier gobernante en la historia dominicana. Más de un 70% era la apreciación favorable. Entonces, con realizaciones que tú las puedes señalar perfectamente, pero eso fue a costa de corromper bastante al Partido de la Liberación Dominicana desde el punto de vista de su formación ideológica, los compromisos que hicieron con el pueblo, etc. Cosa que se multiplicó en el periodo de Dalí. Bueno, entonces, te hago esa introducción para decirte que cualquiera de los candidatos que se está mencionando dentro del PLD para secretario general es una extensión de Danilo. No es un liderato propio con vocación de reconstruir, de echarse encima la enorme tarea de reconstruir ese partido y de nuevo ganarse la voluntad popular. Eso
Eso es un albur. Un ¿Tú no albur. crees entonces que va a haber una real reconstrucción del PLD a partir del domingo 14? Lo van a intentar y mi opinión es que va a ser una pérdida miserable de tiempo y de esfuerzo. Bueno, ojalá sí no sea, porque es un partido de muchos años, pionero, que ha ganado las elecciones en los últimos años, pero definitivamente lo tienen muy difícil. Lo tienen muy difícil por esa cúpula que se instaló. Mira, la persecución legal apenas inicia. Mira, apenas inicia. Y todo el mundo sabe que quienes están al frente del sistema de la Procuraduría y eso, son personas organizadas que no le va a nadie a acelerar por voluntad política. Van a hacer su trabajo y eso va a tomar muchísimo tiempo. El PLD no va a descansar en este periodo. No va a tener tiempo para reconstruirse y ganarse de nuevo la voluntad, la confianza. Eso por un lado. Por el otro, ya que te mencioné a Luis Abinader Corona, Luis Abinader tan solo tiene que demostrar que ciertamente es la opción que escogió la clase media para recomponer al país. Si él opera en esa dirección y hace de la clase media su principal sustento, independientemente del trabajo que hay que hacer en los sectores populares, la clase media no representa a toda la población, pero esa clase media tan activa, tan presente en los medios de comunicación, en las redes, a esa clase media, si él la sabe interpretar y le responde en los propósitos que se ha hecho la clase media de perseguir la corrupción y de hacerlo con firmeza, con resolución, de administrar transparentemente los recursos del Estado. Son dos propósitos grandes. Y de emprender desde el Estado las obras que el pueblo necesita, de infraestructura, planes de desarrollo, que tenga verdadera repercusión y alcance en el cuerpo económico. Él las tiene todas consigo. El tiempo, las condiciones lo favorecen. Definitivamente, el hecho de que haya sido un presidente sacado, como tú dices, votado por la clase media, le da una vigencia, una actualidad que él debe saber administrarla y hasta ahora mismo la verdad es que tiene ganada la preferencia de todos los dominicanos. Ojalá que siga así y este sea un buen gobierno a pesar de esta gran pandemia, de esta gran crisis sanitaria y económica. Le deseamos muchísimo éxito porque es el éxito del país, de cada uno de los dominicanos. Nos vamos a la pausa y volvemos con otro tema. Continuamos con este programa Contexto con el periodista Pedro Cava, que es un habitué en nuestro programa. Tenemos que rescatarlo para que venga una vez a la semana para comentar la actualidad. Pero en este segmento queremos analizar la situación del alza de los precios de los comestibles en los últimos días, en los últimos meses. Hay muchos comestibles que vemos que están mucho más caros en una situación tan delicada, donde hay muchas personas que no tienen trabajo, otras que no tienen las mismas entradas. Yo creo que casi nadie tiene las mismas entradas que antes de la pandemia, y aún el que tiene las mismas, con los precios más caros, se le hace muy cuesta arriba enfrentar lo que es la canasta familiar. También hablaremos de, bueno, Pedro, cómo está enfrentando a tu juicio este problema el gobierno actual. Muy bien. Mira, yo acabo de recibir ahora mismo un mensaje del querido amigo Manuel González Tejera, Manegonte, que es un resumen del estimado mundial de oferta y demanda que hace el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos del maíz, del mercado del maíz. Fresquecito este informe dice que hubo un ligero incremento en el año 2020 de la producción, 1.5% en la producción 2020-2021, pero la demanda se incrementó en 8.5%. Wow.
fundamentalmente por parte de China, que está en procura de recuperarse del efecto terrible que sufrió por la presencia de la peste porcina africana. Acuérdate que eso acaba con la... Y en China se come cerdo que la gente no se lo imagina. Yo he estado en China. Entonces la demanda de China así es de a 185.7 millones de toneladas de maíz. Por eso disminuyeron los inventarios mundiales de maíz en 5.4, menos 5.4 el inventario mundial. ¿Qué nos pasó? Caímos en medio de una situación que no manejamos, y es que en este momento el incremento del maíz está entre el 44 y el 46%. No es una cosa nueva. En los años 2008 y también a inicios de este siglo hubo crisis en el precio del maíz. El maíz no es la primera vez que se incrementa tanto de precio. Ahora bien, y hay que hablar, Pedro, de que el maíz nos influye directamente con todo lo que tiene que ver el pollo, los huevos, la carne y demás. Pues déjame decirte lo que es el maíz para nosotros los dominicanos. Si se hiciese un promedio de la importación de los últimos 3 años, hubo un año en que fueron 1.500.000 toneladas. El promedio de los últimos 3 años, o sea, 2018, 2019, 2020, fue 1.400.000 toneladas métricas de maíz. Esos son 30.8 millones de quintales. El maíz es el componente básico en la formulación de los alimentos que se le suministran al sector avícola, al sector porcino y al sector ganadero. Pero también el ganadero, porque sí, claro, sí, el ganadero también. Fundamentalmente el ganado estabulado, o sea, el que no sale a pastar, sino el que se queda bajo lo. Sí, bajo techo. Sí. Pero el año pasado, el promedio también de consumo de soya, que es el otro componente importante en la fórmula de alimentos para ganado, avícola también, es 480.000 toneladas métricas promedió en los últimos 3 años. Esos son 10.5 millones de quintales. Mira. Pero nosotros estas son cantidades tan grandes que tú siembras la isla española de maíz y no puedes producir esa cantidad. Lo mismo pasó con el trigo. El trigo ya está promediando 550.000 toneladas métricas, pero para el análisis actual el trigo no importa mucho porque el incremento del precio del trigo es de 6.8%, que por cierto no debiera responder a un incremento del pan local y de productos derivados del trigo de un 30%, porque tú llevar un pan, la unidad, de 5 a 7 pesos, es incrementarle un 30%. El incremento del trigo es de un 6.8%, pero el del maíz y la soya combinados es de 44 a 46%. Verdaderamente preocupante, pero además con esa cifra que te di, mucho mayor preocupación se agrega, porque eso quiere decir que esta coyuntura no va a ser superada en el cortísimo plazo como pudiera pensarse. Parece que nos vamos a pasar el año con alzas en los precios del maíz y de la soya, que es lo que importa para lo que estamos hablando, que es el encarecimiento de los precios de la carne blanca, de los huevos, de la carne roja, tanto de cerdo como de vaca, y entonces ya por ahí sí estamos preocupados. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, nosotros caímos en la trampa en la década de los 70 de dejarnos llevar de los incentivos de la PL 480, que fue la ley que aprobó los Estados Unidos para facilitar a los países asociados la exportación financiada con préstamos a largo plazo, bajo intereses, de lo que sobraba de la producción agrícola y pecuaria de los Estados Unidos. Nosotros, que éramos autosuficientes en leche en la década de los 70, éramos autosuficientes
también todos los derivados de la leche, los quesos y eso, mantequillas. Éramos autosuficientes en los aceites. Los aceites que consumíamos en el país era el aceite de maní. Y había plantaciones, principalmente ubicadas en el suroeste, que suplían a las procesadoras de aceite para no tener que importar aceites. Y ahora mismo, ni siquiera del de maní somos autosuficientes. ¿Cómo el maní desapareció? El maní desapareció como cultivo. Aquí se usa pequeñas parcelitas de maní para venderlo en la calle. Los famosos. Todo el aceite de maní es importante. Pero el maní industrial, el maní para procesarlo industrialmente, eso desapareció. Eso se desmontó. Ahora lo que se muele es soya. Una buena parte de esas 480.000 toneladas métricas de soya se muele porque en el sector avícola lo que se usa es la torta, no es el grano de soya. Es la torta de la soya la que resulta de la extracción del aceite. Entonces la torta queda bastante húmeda todavía. Eso se muele y se muele con el maíz y se constituye en el alimento básico del sector avícola, del sector porcino y del sector ganadero. Pero el gobierno ha iniciado un plan, tú lo viste, de financiar, subsidiar a los productores de pollo. Le ordenó comprarle 4 millones de libras de pollo, y ya eso está en proceso, para ofertarla no más de 50 pesos la libra en los mercados populares, que manejan tanto el INESPRE como el Ministerio de Agricultura. Ese mismo programa lo ejecutó precisamente Banegonte, el que te mencionaba, en el año 2008, y con 320 millones de pesos que empleó el gobierno de entonces, se pudo afrontar un alza coyuntural en los precios del maíz y de la soya, no perjudicar a los productores y preservar al sector, a las granjas nacionales avícolas del país, porcinas y ganaderas, que dependían mucho del alimento formulado, como te dije. Pero eso consumió apenas 320 millones y duró unos meses. Y fue muy efectivo. Las cosas volvió a la normalidad y entonces desapareció el subsidio. El problema eso no va a pasar ahora, Pedro. Ahora el gobierno lo que dispuso fue comprar 4 millones y almacenar otros 2 millones para tenerlo como reserva en los almacenes de frío y tener entonces la garantía de que no se produzcan golpes de oferta, o sea, reducciones de oferta rápida, masiva, pero al mismo tiempo estimulen la especulación y las alzas de precios. El asunto va bien. Ya el pollo, por lo menos en los sectores de clase media baja y popular, ya el pollo está bastante controlado. Donde estamos pasando en las de caír en la clase media alta o media, que acude a los supermercados, que todavía ahí se expresa un poco alto, aunque ya también hay posibilidades que baje. Ahora bien, ese programa, todo luce que va a haber que extenderlo un poco más. Por eso es que tuviste que el Ministerio de Agricultura anunció que ha creado un programa específico para estimular a los productores del Valle de San Juan de la Maguana para que lo siembren de maíz intercalado con las habichuelas. O sea, hay un periodo en que esa tierra descansa, entonces lo que van a hacer es que la van a poner a producir maíz, van a seguir produciendo, son 150, 200.000, un poquito más de 200.000 tareas. ¿Para qué alcanzaría eso, Pedro? Mira, eso alcanzaría para menos de un mes. Y aún sembrando maíz transgénico, o sea, variedades de alto rendimiento. Entonces, el rendimiento aquí es de 2.5, 2.8 quintales por tarea. Si tú traes maíz genéticamente transformado para que produzca más, tú puedes conseguir 6 a 8 quintales por tarea. Entonces, y eso ya hay que hacerlo, porque todo el maíz que tú te estás comiendo y toda la soya que nos estamos comiendo en los últimos 20 años, para que lo sepas, es transgénico y no nos ha matado, ya ha desarrollado ninguna enfermedad. Todo eso es cuento de camino. Entonces, se puede aprovechar la oportunidad para introducir semillas transgénicas e incrementar la producción considerablemente en el Valle de San Juan,
Pero si tú logras eso y si también incorporas a Oviedo, que siempre fue un gran productor de sorgo, pues también se quiere promover el sorgo para suplantar un poco la importación de soya. El sorgo puede suplantar la soya en la fórmula de alimentaria para los sectores agrícolas y ganaderos. Tú puedes conseguir un incremento. ¿Qué tanto eso es lo más que tú puedes conseguir de 15, ¿A qué sustituiría? de 15 a 20 días. Pero es importante, sin embargo, el plan. Se le va a prestar la tasa cero a los productores de San Juan. Habrá que organizarlo, poner de acuerdo a 34 asociaciones de productores que hay en San Juan para hacer eso y combinarlo con las habichuelas. Se le va también a arar la tierra. Agricultura le va a arar la tierra y le va a suministrar la semilla mejorada. Yo espero que sea transgénica ya para que votemos ese prurito que teníamos. Se puede pensar en sembrar algo más en el este, en un proyecto agrario que hay en el este que tiene vocación para eso, pero mucho más pequeño que San Juan de la Maguana. Se puede pensar en los cultivos de tabaco y de tomates. Hay una parte de ellos en Asua, otro en la línea, o sea, en el Cibao, que se pueden combinar, como se lo propone el Ministerio de Agricultura, con la siembra de maíz. Se puede también sembrar en la Isabela, que ha sido tradicional productor de maíz. Y incluso se puede incorporar una parte de la tierra del antiguo ingenio Angelina, que se llama, que está allá en Puerto Plata, que echando a un lado lo que son las tierras turísticas, se puede, en vez de caña, sembrar maíz en un programa que puede tener 100, 200.000 tareas, importantísimo. Pero con todo eso que te estoy diciendo, sembrado de maíz, lo más que tú puedes reunir es un 5 o un 10% de la demanda nacional, porque son, como te dije, 30.8 millones de quintales de maíz lo que importamos al año. ¿Cuáles son las características que tienen que tener las tierras para sembrar maíz y si esto sustituiría otra explotación agrícola? No, porque en este caso lo que está proponiéndose agricultura no es suplantar cultivos, es rotarlos. Sí, es rotarlo, pero por ejemplo, en estos terrenos que se siembra habichuela, hay que dejar descansar. Hay una parte del año que pasa, que descansa, entonces lo que van a hacer es sembrarlo de maíz. Y alcanza el ciclo es puede ser ahí no habría problema. Lo que pasa es que no se puede crear la ilusión de que con este programa vamos a suplantar la importación, porque eso sería hacerle un daño al país, porque es crearle falsas expectativas. Eso no es posible. Ahora, la oportunidad es brillante. ¿Por qué nosotros no podemos seguir expuestos a esta situación? Nosotros no sabemos cuándo va a terminar esta alza del maíz. Claro, además es una compensación, aunque sea un porcentaje pequeño, y también es riqueza para esos productores, que en este caso están teniendo una tierra muerta en un tiempo del año. O sea que la iniciativa no debe ser de ninguna manera desdeñada. No es que pero que no se vaya a creer la gente que con esto vamos a resolver el problema. O sea, pensemos en dos cosas. Primero, que el subsidio inicial para garantizar que la carne de pollo y los huevos lleguen a precios razonables en un momento de pandemia a la población más necesitada. Preocupémonos fundamentalmente por eso, porque es la más empobrecida. Se mantenga dentro de la zona predecible. Pero hay que pensar que eso va a haber que entenderlo, ese programa. No se va a poder quedar en los 4 millones de libras y 2 almacenadas. Es muy probable que eso se extienda un poco más en el año, hasta esperar que los precios vuelvan a su nivel, como pasó en otras 2 ocasiones. Ciertamente hubo este problema de alza de la demanda mundial de maíz y de soya y de incremento de precios. Ahora, lo que sí está clarito, es que ya nosotros tenemos una tecnología mediante la cual nosotros convertimos en carne materias primas que importamos de Estados Unidos, de Canadá, una buena parte del trigo, de Argentina, de Brasil, maíz y soya,
y que eso lo convertimos eficientemente en carne de pollo y en huevo. Pero que no pensemos que nos vamos a ser autosuficientes en esa producción. Lo que sí incluso lo que sí pudiéramos pensar es incrementar cultivos que nos generen divisas, con los cuales poder hacer frente a esa necesidad. O sea, complementarlo con otras cosas, pero y además de que no es nada despreciable, que si tú puedes suplantar un 10% de lo que importa, claro, eso es atractivo. Ya los productores del Cibao, los granjeros avícolas del Cibao, le dijeron al ministro de Agricultura, bueno, si usted no garantiza que la producción de San Juan de la Maguada nos la va a poner disponible, nosotros le garantizamos que la vamos a comprar. Pero eso es... Cuando tú hablas, Pedro, de producción agrícola que generan divisas, básicamente aquí estamos hablando de cacao, tabaco, los guineos... Mira, diste en el clavo. Mira, definitivamente, nosotros tenemos que incorporar más alta tecnología en el tabaco. El tabaco produjo un poquito más de $1.000 millones el año 2019. Probablemente en el 20 una suma parecida. El tabaco no se deja de... Pero todavía estamos importando una buena cantidad de los componentes del tabaco que se elabora a mano en el país del exterior. Esa divisa no debe salir. Estamos hablando de más de $300 millones. Puede llegar a 500 que estamos importando de materias primas. Fundamentalmente capas, pero también se está importando tabaco para hacer el cuerpo del tabaco. La capa es la que lo forra. Entonces, avancemos en eso. El cacao nuestro demostró que por encima de todos los cacaos del mundo, incluyendo los africanos, el ecuatoriano que es muy bueno, el nuestro es demandado porque tiene características muy propias, en razón de que la radiación solar y los suelos nuestros le dan al cacao un sabor que no pueden aportarlo los demás. Y por eso una mezcla de cacao tiene que estar presente en los más finos chocolates del mundo, porque le da sabor. Oye, pues entonces agarremos al cacao y convirtámoslo, en vez de un producto que nos puede aportar 100, 150 millones de dólares, 250, 300 millones, con un programa concentrado en hacer del cultivo del cacao uno de los más eficientes y modernos del mundo. Estamos ya en ese... Sí. Somos principales exportadores, somos principales productores y exportadores de cigarros. Y no solamente de los cigarros hechos a mano, sino también de los hechos a máquina. No sé si tú sabías que también el cigarro, a esas panetelitas que tú ves, las tiran en una máquina como si fueran periódicos. Meten el cerrón de tabaco, lo meten por un lado y por el otro lado salen los tabaquitos, hechos a máquina. Exportamos miles de millones de unidades. De esos tabaquitos. Somos ahora mismo los principales productores del mundo también de tabaco mecanizado, pero no solamente a mano. Pero podemos ser menos dependientes de materia prima importada, incorporar más materia prima tabaquera de calidad. Y en esas cosas que debemos. Yo creo que la pandemia ha dejado bien sobre la mesa de que tenemos que tener nuestra seguridad alimentaria garantizada. Como tú dices, nosotros somos una isla, es imposible hacerlo totalmente. Pero nosotros tenemos un 86% de los alimentos básicos. Lo producimos aquí y entre ellos está precisamente la carne de pollo y el huevo. Lo producimos aquí con materias primas importadas. Lo que pasa es que en un mundo globalizado ya está interrelacionado. Ya no te hagas de la idea de que tú no vas a depender nunca de materia prima importada para tú producir. La materia prima importada que tú necesitas, por ejemplo, caso a maíz, no podemos producirlo, busquémoslo. Pero trata de suplantar con otras iniciativas productivas los recursos de divisa fuerte que tú empleas en comprar maíz, suplántalo con otro cultivo. Hay muchísimas soluciones, los frutales nuestros, los aguacates nuestros se están metiendo en todo el mundo, los mangos son muy preferidos.
las piñas, muchísimos frutales. Entonces, hagamos conciencia de que para poder importar maíz y soya, en la cantidad que lo estamos haciendo ya, probablemente seamos el principal importador de maíz de toda la región centroamericana y caribeña, y de soya también. En esas proporciones, tú tienes que producir más divisas para sustentar eso. Ahora, ¿qué cosa también está clara? Somos uno de los más eficientes convertidores de maíz y soya en carne y en huevo de América Latina. Uno de los más eficientes. Quizás nos supera seguro Chile, que por cierto depende enteramente de la importación de maíz y soya. Chile es el más eficiente convertidor y todo lo importa. Ahora Chile tiene un mercado de producción de fruta. Chile es uno de los principales suplidores de manzanas y uvas de mesa a los Estados Unidos. Pero es que Chile, con esa cantidad de clima que tiene por su somos muy eficientes, tan parecidos a Brasil en la conversión también. Pero eso de hacernos de la idea de que vamos a suplantar maíz importado en la cantidad que lo necesitamos y soya, eso es hacernos engañarnos a nosotros. Una ilusión falsa. Pedro, nos vamos a la pausa y volvemos solo para anunciar un próximo programa que yo quisiera que hiciéramos, hablando de las concesiones mineras. Que hemos hablado en otros programas. Ese sí es un tema interesante. El gobierno ha dejado entrever que está interesado en que esto se dé. Nos vamos a la pausa y anunciamos este tema para un próximo programa. Volvemos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nada, pues nos vemos. Bueno, amigos, continuamos con el periodista Pedro Cava y les decía que me gustaría, Pedro es una de las personas que más sabe, uno de los periodistas, por no decir el que más sabe de asuntos de explotación minera. Y yo quisiera, Pedro, ya no nos da tiempo en este programa, pero nosotros, bueno, lo hemos visto en años anteriores, cómo las entradas de divisa por explotación minera han salvado, por decirlo de alguna manera, lo que es el presupuesto y la balanza de pagos. Eso es tan simple como que en este año de pandemia de 2020 fueron las remesas de los dominicanos que se incrementaron hasta suplantar justo lo que aportó el turismo en el 2019, 8,000 y tantos millones de dólares lo aportaron las remesas. Y los minerales, principalmente el oro y la plata, que aportaron cerca de 2,000 millones de dólares. Eso hizo que nosotros la pasáramos menos mal. Ahora bien, hay temas interesantísimos. El gobierno dio notaciones de que definitivamente apoya al sector minero. Como no hay tiempo para estar en esos detalles, vamos a hablar entonces de qué manera el gobierno le ha hecho saber a las distintas empresas que están en el país que los apoya y que inviertan, porque hay planes de inversión muy grandes para producir oro, plata, cobre y zinc. Así que eso por ahí. Y ferroníquel también. El ferroníquel de Loma Peguera, ahora con la perspectiva de añadir a Loma Miranda. Así es que vamos a hablar de eso. Vamos a dejarlo ahí, pero vamos a ver si la semana que viene hacemos un programa dedicado a esta parte. ¿Cómo no? Que tú nos digas cuáles son las expectativas, tanto de la producción como económicas. ¿Cómo le convendría esto al país? Gracias, Pedro. Ya sabes que tenemos nuestro compromiso, como siempre, de que nos acompañes una vez a la semana y así poder desarrollar todos estos temas de interés. A ustedes, amigos, gracias por Gracias a ti por permitirme hablar y opinar. Gracias, Pedro. Gracias. Adiós. Siempre te has actualizado. Hasta la próxima, amigos.